Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Un poco la idea de hoy es compartir algunos trabajos, algunos conceptos que todos venimos realizando, digamos, en relación a las escuelas y a la educación. Y un poco yo quiero contar cómo nació este taller del que vamos a participar en un webinar ahora. Este taller Pensando Juntos tuvo que ver con que intentamos encontrar una manera de seguir acompañando a los docentes y a las escuelas durante la pandemia cuando no se podía hacer de forma presencial. Entonces, tanto desde IUSAM como de ADVEVA, y nos unimos a la red IPARC, que representa a Noemí, tratamos de encontrar una manera de que los docentes tuvieran un lugar en el cual compartir lo que les pasaba, de la forma en que estaban tratando de implementar el acercarse a los estudiantes y a sus colegas y a las escuelas, y también cómo se sentían. A la par de esto, iniciamos una investigación para que aquellas estrategias que habían estado implementando los docentes pudieran quedar como aprendizaje para el futuro. Entonces, en este momento nos consultaron muchas escuelas, ahora que volvimos a poder tener alguna presencialidad y que las escuelas tienen presencialidad, en este retorno nos consultaron mucho por situaciones con los adolescentes, tanto de violencia entre los adolescentes como con los docentes, con los adultos. Y tanto de las escuelas secundarias como de los institutos nos consultaron acerca de este tema y decidimos llamar especialistas para que pudiéramos hacer esta webinar. Bueno, los dejo con Noemí, que es quien va a presentarlos uno a uno para que podamos escucharlos. No. Muchas gracias. Gracias, Diana. Soy la yo. presentación la Perdón, va a hacer Isabel, sos vos la... Noemí, ¿vos Sí, vas a decir algo? Sí, lo que queríamos era, como les decía Diana, cómo nos fuimos entrando en redes de trabajo, instituciones de distintos niveles y modalidades, y de distintas partes del país, donde encontramos estos puntos de trabajo comunes, centrados en algunas categorías muy fuertes, como es el reverí docente, la mirada buenada, la generación de espacios que llamamos de respiradero emocional. Sobre estos puntos fuimos encontrando unas prácticas muy interesantes para documentar. Pero, como decía Diana, quedaron algunas temáticas que ameritaban en este año una especial profundización, como es en el caso, en el webinar anterior, en agosto, trabajamos la cuestión adolescente, en este llamado producir presencias, prácticas de cuidado en aulas vulnerabilizadas, buscamos mirar muy especialmente la participación comunitaria en la construcción de redes de sostén, y una mirada focalizada en la prevención y detección temprana de la ideación suicida, que ha sido una temática que ha ido apareciendo en las escuelas. En esta intersección entre educación y psicología comunitaria en estos contextos de pospandemia. Y el otro nudo que nos queda para abordar y profundizar, que va a ser en el mes que viene, es qué ha pasado en las instituciones de educación especial, con estas redes sociocomunitarias de sostén, tanto a los chicos como a las familias. Pero en este caso particular vamos a abrir con el equipo que hoy nos acompaña, con psicólogos y docentes de Brasil, de Perú y de Argentina,
una profundización sobre la cuestión de estas intersecciones con psicología comunitaria. Isabel, te dejo la palabra. Sí, bueno, buenos días a todos. Para nosotros es emocionante estar con todos ustedes y vamos a comenzar con la presentación de la licenciada Claudia Lajud. Ella es antropóloga social, así, profesora en educación primaria, en psicopedagogía, diplomada en educación sexual integral, docente y coordinadora de la Cátedra de Sexualidades, Géneros y Derechos Humanos en la Universidad del Centro y actualmente subdirectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Claudia, cada uno de los expositores cuenta con 10 minutos. Probablemente a los 9 yo sea la que me meta y diga, falta un minuto. Disculpa, pero te escuchamos con mucho gusto. Estás muteada, ¿eh? Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y hacer un pequeño homenaje a quien me gusta denominarla maestra, porque la verdad es que nosotras, nosotros, todos en nuestra historia, no somos fundadoras ni fundadores. Tenemos maestras y maestros, y para mí Noemí Milton ha sido una maestra de mi trayectoria. Así que gracias, Noemí, por tu invitación y por encontrarnos hoy aquí con todas las colegas y los colegas que nos acompañan. Les cuento que bueno, yo soy subdirectora de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social en el área de orientaciones pedagógicas y didácticas. Comparto este panel con Tamara Rosenbluth, que es la también subdirectora de convivencia de nuestra dirección. Así que nos van a escuchar a ambas hablar de la psicología comunitaria y la pedagogía social. Particularmente, yo les quiero contar la experiencia de nuestra dirección en términos de, bueno, cuáles son, nosotros tenemos muchas estructuras. Tenemos equipos que orientan, equipos orientadores escolares en todas las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. Tenemos equipos interdisciplinarios distritales que tienen diferentes abordajes y trabajan con diferentes poblaciones, y tenemos los centros educativos complementarios, y yo particularmente me voy a referir a esta institución, ¿no? La Dirección de Psicología Comunitaria es una dirección que tiene más de 70 años en el marco de la Dirección General, ¿no?, de Cultura y Educación. Y es una dirección que a lo largo de su historia ha ido construyendo en su devenir, por supuesto, diferentes posicionamientos, ¿no? En sus inicios era un posicionamiento más de la orientación profesional. Después tuvo un carácter bastante, diría yo, en términos generales, asistencialista, si se quiere, de la asistencia social escolar, y a partir de los años 2000 fue construyendo un enfoque de trabajo que tiene que ver con la psicología comunitaria y la pedagogía social, considerando y poniendo un fuerte énfasis en los entornos donde se desarrollan las trayectorias de vida, la experiencia social de cada una y de cada uno de las y los estudiantes. Particularmente es una dirección que estuvo, que estuvo, como les decía, muy asociada al asistencialismo, y fue construyendo a partir del año 2000
con la incorporación de la perspectiva de derechos, este nuevo enfoque. Lo primero que hace en ese devenir es, digamos, encuadrar su propuesta de trabajo en el marco de lo que es la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? La Convención Internacional. A partir de allí, nosotros empezamos a desarrollar lo que es un enfoque de derechos. Y actualmente, en plena revisión de nuestras propuestas, nosotros sumamos, digamos, complementamos, sumamos con el enfoque de género y interseccional, ¿no? Es decir, nos interesa la experiencia social del estudiantado en términos de género, en términos de generación, en términos de clase social, en términos de etnia, digamos, en términos de todas las dimensiones que atraviesan a esta experiencia social. Y es allí donde también estos centros educativos complementarios han ido construyendo digamos, un sentido que se ha ido modificando a través del tiempo, y hoy nosotros podemos decir que los centros educativos complementarios son instituciones de enseñanza y de cuidado, ¿no? ¿Y qué significa decir que son instituciones de enseñanza y de cuidado? Decimos que son de enseñanza porque de alguna manera complementan y fortalecen la trayectoria educativa de las y los estudiantes a partir de sus experiencias escolares, porque son chicos y chicas que van a una institución de nivel obligatorio, que puede ser el nivel inicial, el nivel primario o el nivel secundario, y que complementan su jornada escolar, extienden su jornada escolar, yendo al centro educativo complementario. Y es allí donde el centro también tiene una propuesta educativa que tiene digamos, como fundamento complementar lo que ese niño, esa niña, ese joven hace en la escuela, pero también entendiendo y sumando su desempeño escolar, familiar, del entorno complementario, del entorno más próximo de su experiencia social. Allí nosotros después, un poco centrándome en la pandemia, ¿no? En estos escenarios escolares que bueno, post pandemia, si podemos decir post todavía, lo que nosotros proponemos allí es fortalecer esas trayectorias que indudablemente fueron muy afectadas. Y para eso, en la actualidad, estamos desarrollando un programa de fortalecimiento de trayectorias educativas complementarias que tiene como, digamos, como punto de partida lo que en provincia de Buenos Aires denominamos los RITE, es decir, los registros institucionales de trayectorias educativas. Ver en qué punto está cada estudiante para a partir de ese punto de su situación con respecto a sus aprendizajes, nosotros ofrecemos en el centro educativo complementario justamente esa complementariedad para que su trayectoria educativa avance, que avance a lo, digamos, a lo esperado, ¿no? Y allí nosotros nos proponemos concretamente ver, digamos, cómo toqué algo acá que las Claudia, perdí. queda un minuto. Ustedes me escuchan, ¿no? Porque yo Sí, no se lo te estoy viendo escucha porque bien. toqué algo, ahí me apareció de nuevo la pantalla. Había tocado Claudia, resta un minuto. Sí,
Entonces, en esa propuesta que tenemos de fortalecimiento de trayectorias educativas, nosotros lo que estamos justamente proponiendo es retomar la situación de esa trayectoria en el momento en que está, es decir, bien situacional para cada uno y para cada una de las estudiantes. Enseñar lo que no se pudo enseñar, por la causa que fuese, ¿no? No importa cuál es el motivo por el cual ese niño, esa niña, ese adolescente no aprendió un contenido. Lo que nosotros tenemos que hacer es posibilitarlo. Y por otro lado, dar cuenta de que esa posibilidad es, digamos, accesible para todos y todas las chicas y los chicos, que nadie debería poder quedar afuera de esta situación de enseñanza. Es decir, que entonces, partiendo de esa información, de esos relevamientos institucionales con los que nosotros contamos y que se han ido construyendo a lo largo del periodo pospandémico, estamos proponiendo propuestas pedagógicas situadas en articulación con los niveles educativos y con la propia experiencia del estudiante. La verdad es que nosotros empezamos con este programa a principios de marzo, y en este momento estamos analizando los registros que nos acercan las y los docentes para entender en qué estado de avance están hoy esas trayectorias educativas. Claudia, bueno, todo un desafío. muchas gracias hasta aquí. Creo que has hablado muy claro, como una maestra, para que te entiendan los colegas de Brasil, ¿no? ¿Se ha entendido? Bueno, espero que hayan podido entenderlo. Y usaste una palabra muy querida por nosotros, que es la palabra cuidado, que para nosotros tiene un marco teórico muy grande por detrás, porque en general se refiere a todo lo que tenga que ver con favorecer el desarrollo humano. Quisiera decirte que contás con nosotros y también con nuestros colegas latinoamericanos para todo lo que la dirección precise. Estamos a tu disposición. Y ahora voy a presentar a Tamara Rosenbluth, psicóloga, con posgrado en psicoanálisis y prácticas educativas, publicaciones varias sobre género, experiencias alrededor de la muerte y ataduras de la opresión. Actualmente subdirectora de convivencia escolar en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Tamara, estás muteada. No se te escucha, Tamara. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bien, bien. Bueno, gracias Isabel. Gracias nuevamente Isabel, Noemí, por la invitación. No voy a utilizar tiempo en el encuadre que nos ubica en la provincia de Buenos Aires, que Claudia ya propuso, para pasar justamente a algo que mencionaste de lo que trajo Claudia, que tiene que ver con el cuidado. Cuando el mundo entró en el marco de la pandemia, uno de los enormes desafíos que tuvimos como parte del sistema educativo. Acerca el micrófono. Acerca el micrófono. Se va la voz. A ver. Ahí está, ahí está. Ahí está de nuevo. No. ¿Ahora me escuchan? Bueno, a ver si lo dejo acá y queda andando siempre. Les decía que uno de los enormes desafíos con los que nos encontramos en aquel momento, como nos fue pasando a todas y a todos, fue cómo llegar
con las propuestas educativas y escolares a estudiantes que justamente dejaban de estar en las aulas, en lo concreto, que es donde se generan todas las prácticas escolares, o la mayoría de ellas. En ese contexto, además de eso, empezaba a haber una clase de sufrimiento generalizado que tenía que ver justamente con la incertidumbre y digamos, la falta de conocimiento respecto a lo que venía, ¿no es cierto? No conocíamos eso, nadie, y eso nos dejaba en el lugar de tener que pensar algún modo de llegar a dar herramientas, acercar recursos, para que algo del sentido que se podía producir también pudiese estar facilitado desde lo escolar, incluso con las chicas y los chicos fuera del aula. ¿Me explico? Esto era algo que nos inquietaba muchísimo. En ese marco, entonces, la Dirección de Psicología generó específicamente una política educativa. Tamara, te piden que vayas un poquito más Despacito. Bien. En ese marco, entonces, la Dirección de Psicología impulsó una política educativa concreta que tuvo que ver con un programa para posibilitar que las docentes y los docentes pudiesen ir estando atentas y atentos a formas de relacionarse con las chicas y los chicos que no iban a estar pasando por la experiencia áulica, ¿sí? Esto implicó todo un desarrollo, ¿sí?, de mediaciones para poder pensar la llegada a chicas, chicos, o sea, a estudiantes por fuera de las aulas. Ese programa se desarrolló desde la dirección, haciendo pie la relación muy cercana que la dirección estableció con las inspectoras y los inspectores de enseñanza en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, para que ellos luego fuesen los mediadores con el resto de las estructuras de la modalidad y en trabajo articulado con docentes y docentes de niveles y modalidades que pudiesen acercarse con propuestas pedagógicas a las chicas y a los chicos. Esto a mí me parece importante describirlo porque implicó un desafío de mediaciones. Cómo generar muchísimas mediaciones para que el cuidado que nosotras estábamos pensando que queríamos hacer llegar, pudiese llegar efectivamente en condiciones completamente inhabituales, ¿sí? Ahí hay material que después yo les puedo proporcionar el link para quien quiera recorrerlo, porque todo esto quedó escrito. Ahora bien, el año 2021 y lo que va de este año también nos obligó a pensar en el marco del cuidado una categoría de trabajo que es la de padecimiento subjetivo. Allí tuvimos que empezar a pensar de qué manera, desde nuestro lugar educativo, que no es el lugar de la salud mental, ¿sí?, y esto implica una diferenciación de campos de trabajo, de qué manera desde nuestro lugar educativo llegábamos a producir prácticas de cuidado que atendiesen justamente a la posibilidad de aliviar los padecimientos subjetivos también. Entonces, ahí la estrategia que nosotras fuimos diseñando, armando y que está, por supuesto, en marcha, fue pensar que de las prácticas escolares y educativas concretas, ya no en el contexto de aislamiento y sin las aulas, sino en el contexto escolar, educativo y con regularidades de funcionamiento educativo, ya en este contexto nos permitía que las prácticas cotidianas educativas, las prácticas docentes, pudiesen ser también una excusa, un vehículo
para poder producir desde ellas cuidados. Y para eso, lo que nosotras fuimos proponiendo, diseñando, fue que las distintas prácticas, como por ejemplo son recibir a las chicas y a los chicos, estar atentos y atentas a situaciones en las que ellos tienen alguna dificultad escolar o que necesitan alguna clase de atención más personalizada, que todo esto que está muy, muy naturalizado en la experiencia habitual de las escuelas, fuese puesto bajo una mirada más atenta, ¿sí? Para esto nosotras y nosotros ahí pensamos un programa que se llama Tamara, queda un minuto. La construcción de una mirada de cuidado como intervención ante situaciones de padecimiento subjetivo de las y los estudiantes. De esto, que también tiene desarrollo, me interesa puntualizar que haber pensado que construir una mirada de cuidado, ¿sí?, es en sí mismo una intervención posible, porque ahí lo que producimos fue la focalización, si quieren la concentración, de prácticas que no son distintas a las que conocen las docentes y los docentes, sino que las pusimos bajo una perspectiva que permite también que las docentes y los docentes en sus prácticas habituales estén atentas y atentos a producir cuidado en esas prácticas cotidianas sin tener que estar pensando en que eso es distinto de lo educativo que conocen. ¿Explico? Es para un desarrollo mucho más largo. Respeto este minuto, así que luego les voy a pasar el link del programa para que ustedes también puedan tenerlo. Tamara, esto que has dicho de construir una mirada de cuidado también nos es muy familiar y creo que nos acerca. Creo que sería interesante que fuera de esta reunión sigamos con los contactos, porque los psicoanalistas que trabajamos con las escuelas contamos con investigaciones y prácticas para poder aportar algo a esta mirada de cuidado. Muchas gracias, Tamara. Ahora voy a presentar a Flavia Maltz, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre y coordinadora de un proyecto que realizan con la municipalidad, y a Dionela Toniolo, médica psiquiatra de la Municipalidad de Canoeriña y colaboradora en este mismo proyecto. Quien va a hablar en primer lugar es Dionela. Dionela es también una analista en formación. Sí. Hola, Dionela. ¿Se puede compartir la pantalla? Yo le envié a Diana lo que vos enviaste, sí, escrito. Ah, sí. Gracias. Diana, estás muteada. Es mejor que lo comparta Dionela misma. Ah, Dionela, compartilo. Listo, ahí está. Tá, aí está. Então, como a gente combina lá no grupo de comunidade, né? Só deixa eu achar aqui a... Se ve bien, Dionela. Tá. Eu queria ver se dava para colocar no modo apresentação. Sí, completo. No está abajo a la derecha, Dionela. Abajo a la derecha, debajo de la barra. Hay como una copita, como una copa. Es una pantallita. Más abajo, en la parte inferior a la derecha. Ah, tá. Aqui? ¿La ves? A ver. Eu acho que está mais para cá. Es debajo de la diapositiva, en la parte baja. Ah, sim, sim. Graças. Ótimo. Bom, Perfecto. então eu vou ler aqui em português e compartilhar com vocês em espanhol. Bom, o nosso trabalho dialoga muito, né, com a fala introdutória da Diana. A gente botou o título de Por Isso, Cara Mata, situações de violências em escolas no retorno da pandemia.
né? Um trabalho do projeto da Sociedade Psicanalítica, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Porto Alegre, e vai ser apresentado hoje por mim e pela Flávia. Somos um grupo de psicanalistas que trabalha com educadores de crianças bem pequenas. Todo o contato com esses educadores, até a chegada da pandemia, se dava através de rodas de conversa, que a gente abrevia como RCs. Quando a escuta psicanalítica oferecia a oportunidade de criação de espaços de pensabilidade a ansiedades brotadas de relações entre os psicanalistas, educadores, seus alunos e suas famílias, nesses encontros a alternância de momentos de abertura e fechamento se tornou evidente, uma vez que a dimensão das problemáticas enfrentadas produzia efeitos perturbadores em todo o grupo. E muitas vezes a conversa não rodava, provocando rupturas e sensações de desânimo. No momento de fechamento, só conseguíamos sentir e pensar em nossa impotência, mas éramos muitas vezes surpreendidos com brotos de tolerância na fala de algum educador, iniciando um rastro de luz que conduzia a saídas alternativas. Quando então a conversa voltava a rodar e evidenciava-se a lógica da esperança no trabalho realizado. A dificuldade advinda do diferente meio social sempre tinha sido contornada pelo espaço. Nossos encontros costumavam ocorrer na própria sede da nossa Sociedade Psicanalítica, né, da SPPA. Com a chegada da pandemia e o fechamento dos espaços públicos que proporcionam o encontro dos corpos, pensamos em realizar as atividades possíveis online. O que foi descortinado com a saída dos corpos do nosso campo e a abertura de janelas, através de câmeras e telas para o interior dos espaços de vida desses nossos parceiros, em muitos momentos descortinou-se a nossa precariedade de acesso a essa população, mas também a desta população em relação a nós. Novamente a exclusão. Desta população que se encontra à margem da sociedade, interligada pelas redes sociais. Alguns sujeitos estão conectados, mas a conexão é frágil e instável. Bom, com o retorno das atividades presenciais nas escolas, deparamos com um cenário diferente dos anteriores. As equipes diretivas das escolas da periferia de Porto Alegre depararam-se com situações de extrema violência, tanto em alunos como entre o próprio grupo de professores, como também entre professor-aluno e aluno-professor. Sendo assim, atendemos um pedido da orientadora ocupacional de uma escola de um bairro violento, que já era parceira do projeto. Dominado por disputas entre facções criminosas, para que realizássemos rodas de conversa entre professores e alunos e entre o grupo de professores. Outro problema enfrentado pela equipe dos professores era o uso excessivo de celulares em sala de aula, que foram instrumentos de aprendizagem no cenário pandêmico e agora se tornaram fatores de dispersão em sala de aula. Houve, inclusive, uma situação extrema em que o professor se descontrolou em sala de aula e agrediu fisicamente um aluno, resultando no desligamento desse professor da escola, e também foi assim a gota d'água para nos chamarem, né, para fazer uma intervenção mais diretamente nessa escola. Dessa forma, foi montado um projeto para o atendimento da demanda... Leonela, cambia a diapositiva. advinda dessa escola específica. Estou vendo num e... Então, as rodas de conversa iniciaram-se pelos alunos e professores do EJA, Educação de Jovens Adultos, no turno da noite. Inicialmente, houve uma tentativa de realizar as rodas de conversa de forma híbrida, presencial para os professores e alunos e com a participação virtual das psicanalistas. Porém, a conexão precária e frágil da internet na escola mostrou que esse formato era inviável. No momento mais acalorado da roda de conversa, caiu a conexão da escola, deixando as psicanalistas de fora, como se fosse uma sobrecarga de tensão em uma rede elétrica.
No final do primeiro encontro, uma das alunas mais velhas queixou-se de que os alunos mais jovens eram mais ágeis nos desempenhos das tarefas escolares e, ao terminar, perturbavam o ritmo dos mais velhos. Estavam ali reunidas duas turmas diferentes, uma em que reinava uma maior harmonia entre as duas gerações e a outra com problemas de relacionamento. Estabeleceu-se aí um embate que seguiu após o término do encontro pelo WhatsApp de alunos e professores, adentrando a madrugada. Os ânimos se acirraram e muitos xingamentos e obscenidades foram proferidos entre os alunos. No dia seguinte, na escola, continuou a desavença, o que confirmou a demanda de que a próxima roda de conversa fosse presencial. Então, como foi essa roda de conversa, né, com as psicanalistas presenciais num bairro pobre e violento? Nesse encontro, dessa vez presencial, a sala estava lotada e todos sentados em roda. As psicanalistas, de quem nada sabiam sobre as desavenças ocorridas após a primeira roda de conversa, se apresentaram, tendo em mente a ideia de um descontraído aquecimento inicial, identificando quem havia participado do encontro anterior e quem vinha pela primeira vez. E recapitularam a conversa do primeiro encontro, lembrando da força do grupo em estar ali e sobre o que enfrentam na vida, da ideia de se trabalhar em rede e também sobre esperança. As psicanalistas comentaram, então, sobre um aluno adolescente, sobre o seu jeito participativo, mesmo quando não queria falar, por vezes se escondendo em seu moletom. O jovem se sentiu criticado e trouxe a questão de ser acusado pelos mais velhos de vir bagunçar. Usou o termo ofendido apenas por ter sido citado seu nome. E disse, por isso o cara mata. As psicanalistas pediram que ele falasse mais para entender o que sentia. Uma de suas colegas, também adolescente, tentou ajudar, explicando que no encontro passado, uma colega de mais idade, que não estava nessa roda, havia falado que os jovens não querem aprender e vão para a aula para atrapalhar, o que funcionou como um estopim para toda a desavença. O comentário sobre o modo da participação do aluno, que o fez sentir-se ofendido, parece ter funcionado como mote para transbordamento da agressividade latente no grupo. O fato de ter sido o encontro presencial das psicanalistas, somado à proximidade física dos corpos, também funcionou como continente e contribuiu para que o ânimo exaltado do grupo viesse à tona. Chamou a atenção de uma das psicanalistas que o aluno que se sentiu ofendido parecia servir de bode expiatório para a turma. Esse aluno vestia-se um pouco melhor que o restante da turma e chamava atenção por seus gestos obscenos. Uma professora retoma o assunto das desavenças ocorridas pelo grupo de WhatsApp depois da primeira roda de conversa, motivada pelas diferenças das gerações dentro das turmas do eixo. A pauta do uso do celular todo o tempo entrava em cena também. As psicanalistas surpreenderam-se pelo surgimento deste assunto de forma tão forte, pois o grupo ficou mobilizado e, principalmente, os dois alunos mencionados, representantes fortes do grupo adolescente, manifestaram enfaticamente a chateação e o imenso incômodo pela fala da colega mais velha no grupo anterior. Então, seguiram-se, né, as outras duas rodas de conversa que estavam planejadas com esse grupo, onde as desavenças e as agressividades puderam ser melhor elaboradas. Por outro lado... Dionela, resta un minuto. Fíjate como puedes abreviar. Tá. Por outro lado, as rodas de conversa com a equipe de professores da escola ocorreu apenas uma vez das 4 programadas. O grupo encontrava-se cindido em relação à equipe diretiva e principalmente à diretora. Com parte do grupo acreditando que se fazia necessário a tomada de medidas mais energéticas para conter os problemas da escola e a outra parte sentindo-se vítima de assédio moral por parte da diretora. Logo após a primeira roda de conversa, onde a equipe foi dividida em 2 grupos, e ficou claro os posicionamentos divergentes da equipe dos professores, houve uma denúncia de assédio moral por parte da diretora,
feita por alguns professores junto à Secretaria de Educação. Sendo assim, os conflitos entre a equipe tomaram dimensões administrativas, extrapolando o escopo da ajuda que o grupo de psicanalistas poderia oferecer. Bom, o término, assim, a gente só discorre, né, sobre a importância da presença, né, e da gente poder estar nesse lugar de igualdade, né, da gente poder ir nos lugares, estar presente, de não haver, assim, essa coisa de cada um no seu lugar, né, a gente poder estar presente na comunidade. Acho que é isso que a gente queria trazer. Dionela, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Sim. Muchas gracias. Gracias. Has expuesto toda una técnica de trabajo secundada por una teoría muy linda, esas ruedas de conversaciones y los conflictos que aparecen, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar a la doctora María Teresa Nailo Rocha, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, directora de Comunidad y Cultura en dicha sociedad y directora del proyecto Travesía, que ha recibido premio de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Es un proyecto destinado a escuelas. Teresa. Bom dia para todos e todo Wagner e todas as outras mulheres. Ah, não, tem Santiago também. Santiago. Eu vou pegar os meus 10 minutos e vou dividir, e vou falar só 5 minutos, e os outros 5 minutos o nosso colega Wagner Pinheiro Wagner é um querido amigo e colaborador do projeto Travessia, e Wagner é mestre em artes cênicas e desenvolveu um trabalho durante mais de 10 anos no presídio aqui da cidade do Rio de Janeiro, e esse trabalho está fazendo 25 anos, né, de permanência na escola de teatro aqui da cidade do Rio de Janeiro, e Wagner é professor da rede da cidade do Rio de Janeiro durante muitos anos, e ele atualmente é analista em formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, eu convidei Wagner a estar aqui comigo por acreditar que ele pode trazer uma prática desenvolvida e uma vitalidade de um trabalho de anos dentro da escola com crianças e adolescentes. E, então, eu vou fazer uma breve só contextualização, né, da questão que vocês nos propuseram a pensar, que são problemas, né, de automutilação, tentativas de suicídio, depressão, ansiedade nas escolas. Durante a pandemia, porque eu acho que nós ainda estamos em processo de pandemia, nós não saímos da pandemia e estamos saindo muito mal, porque eu acho que não aprendemos muito. Estamos precisando desenvolver muitos dispositivos para a saúde mental, não só na escola, mas da população que sofreu, na fase aguda da pandemia, um isolamento que exigiu esforços psíquicos inimagináveis. Eu queria trazer só alguns dados. Nós temos no Travessia uma outra colega que acabou de defender uma tese de doutorado a respeito de adolescentes, mutilação com adolescentes.
mutilações são crianças, adolescentes... Las lastimaduras. E a Aline é uma pessoa encantadora e trabalha no Travessia também há anos. E a Aline me fez pensar, né, o quanto essa questão da mutilação e do suicídio, primeiro, não é uma coisa pandêmica, não é alguma coisa que nasceu agora, né? Tem o Atlas, o relatório da ONU, que saiu em 2021, mas relativo a 2019, porque não teve um outro mais recente, falava que 52% dos países membros da ONU não conseguiram atender ao desenvolvimento em saúde mental. E isso antes da pandemia, né? A pandemia só veio agravar e muito esse quadro, mas já pré-existente. E nesse relatório da ONU tem um dado muito interessante, que apesar do recrudescimento, né, de depressão, de ansiedades, em 2019 isso, né? Não tem um outro mais recente. Havia uma diminuição do índice de suicídio. E só que tem nesse relatório um adendo que diz: apesar de que aumentou o suicídio nas Américas, principalmente na América Central e na América do Sul. Quer dizer, quando se fala, né, na diminuição de suicídio em 10%, se fala também na precariedade da saúde mental na América Latina, e que aumentou muito o suicídio, assim como nos Estados Unidos também. Então, essa reflexão que eu gostaria de contribuir para hoje, né, é que nós vivemos uma crise civilizatória, em que esses problemas são endêmicos e não são particularmente dirigidos à educação. É um contexto muito maior que determina a falta de recursos que a educação tem, né? A educação... Isabel, quando tiver 5 minutos, me avisa. Sí, ya están, Teresa, para darle la palabra a Wagner. Isso. Então, eu vou parar agora, porque eu gostaria que a gente aproveitasse, né, a experiência do Wagner. Sí, les cuento al grupo que Wagner es profesor de arte en escuelas de Río de Janeiro. Wagner, te damos la palabra. Bom dia para todas, bom dia para todos. Muito obrigado pelo convite, Teresa, e pela sua apresentação sobre a minha pessoa. Eu gostaria de compartilhar um pouco a minha experiência na atualidade, né? Hoje eu estou atuando em 2 frentes. Uma que é no projeto Travessia, junto com a Teresa, com a Liane, com a Sônia, com a Aline, que ela citou agora, que defendeu um doutorado belíssimo. E também atuo no NIAP, que é o Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares daqui do Rio de Janeiro. No NIAP, a gente atua com uma equipe de 3, que é um professor, um psicólogo e uma agente social, né? Assistente social. Sim. Assistente social, isso. Então, nós visitamos escolas e a gente tenta apoiar as dificuldades que a escola encontra. Então, nós temos 5 eixos de atuação. A gente trabalha com a questão da juventude escolar, com a questão da violência, convivência e conflitos,
um direito de aprendizagem e permanência na escola, acolhimento psicossocial e vínculo escolar. E, por último, direito das crianças e dos adolescentes. Então, as situações que nós normalmente encontramos são situações de abandono, de depressão, de situações de vulnerabilidade. Muitas vezes, a gente ouve a reclamação de alunas que sofrem assédios e abusos sexuais dentro de casa, né? Então, a gente pega um quadro bastante complicado, né? Muito complicado. E a primeira coisa que a gente procura, eu como professor e como aluno em formação em psicanálise, então eu penso na palavra cuidado, eu penso na palavra da escuta e um espaço acolhedor. E aí eu chamo esse espaço de jogo, quer dizer, instaurar um espaço de jogo, né, em que o aluno se sinta à vontade para expressar de outras formas, que às vezes ele não quer falar, mas ele quer fazer uma dança, às vezes ele quer escrever, às vezes ele quer interpretar um personagem. Então, quer dizer, essas diferentes formas de expressar o que está sentindo, o que está vivenciando ali, é uma forma em que ele pode, né, diminuir a sua tensão, né, e conseguir ter um campo de possibilidades de permanecer na escola, de sentir a escola como um lugar de apoio e de sonhos, né, de possibilidades. Então, eu estou atualmente lidando com 10 alunos que não conseguem conviver dentro da sala de aula e que tem uma certa violência entre eles. E aí eu fiquei pensando o que fazer, o que eu posso fazer, como é que eu posso trabalhar com eles. E aí eu pensei num texto, né, trabalhar com um texto indutor que possa criar uma possibilidade deles falarem das personagens, falando deles mesmos, né? Então, eu escolhi um texto que tem uma dificuldade de convivência, um texto que tem muito bullying, um texto que traz muita provocação, um texto que a escuta é mínima e que tem ali uma violência verbal e física muito latente, né? Esse texto chama-se Os Dois Perdidos numa Noite Suja, que é de um santista de São Paulo chamado Plínio Marcos. Wagner, escríbelo después en el chat. Escrevo. Después Posso escribes compartilhar o el texto com nombre vocês del depois. texto y los autores. O el Tá. autor. E eu comecei a ler esse texto com eles. Comecei a ler e eles começaram a gostar, porque, primeira coisa, que são frases curtinhas. Ele meio que faz uma coisa do jogo do rabisco, né? Rabisca e o rabisco também. O rabisco ali, esse rabisco aqui é muito rápido. É um jogo, né? E eles foram lendo e foram gostando. No final, eu comecei a perguntar para eles, e aí, o que vocês acharam? O que vocês gostaram do texto? A gente ainda não foi para o jogo, a gente só foi para a leitura. Não, gostei muito, gostei muito. Achei eles assim, eles falando do personagem e, ao mesmo tempo, eles falando das questões que eles estão vivendo em sala de aula. Por isso que eles estão fazendo esse trabalho com a gente. E aí eu percebo... Se va terminando el tiempo. Tá. E aí eu consigo perceber que o espaço, né, de acolhimento e de escuta dentro das unidades escolares é fundamental, porque cada vez mais, quando mais eu vou às escolas, mais eu percebo que os alunos querem falar, eles têm desejo de falar, de se expressar o que está acontecendo com eles. Eu acho que é preciso dar esse espaço para eles se expressarem. Muchas gracias, Wagner. Wagner ha destacado escuchar y acoger, así como simbolizar a través de una lectura pertinente. Y cómo logra con eso que hablen los alumnos. Una buena escucha que permite luego el conversar. Muchas gracias, Wagner. Ahora voy a presentar a Santiago Carballo, que hace muchas cosas, pero sobre todo es muy querido por nosotros porque trabaja con nosotros, con Diana y conmigo hace muchos años en el proyecto Educreando, que ahora es Educreando Binacional. Él es psicólogo, analista en formación en Abdeva, en Lausanne,
y es el presidente del claustro de analistas en formación. Pero hoy está aquí como psicólogo de Cedronar, que es una institución que tiene que ver con la prevención de las adicciones. Santiago, te damos la palabra. Hola, bueno, gracias Isabel. Antes que nada agradezco este espacio. Yo voy a también hablar de mi mentora Isabel y Diana, que son las que me han llevado a crecer profesionalmente y lo que soy ahora como psicólogo y bueno, ahora que estoy como analista en formación. Cuando Isabel me invitó a hablar en este webinar, me habló que hable sobre el consumo. El tema es que el consumo problemático es una situación muy, muy compleja, es un emergente muy complejo. Entonces tal vez no nos dé mucho el tiempo para hablar en profundidad, pero sí plantear ciertos puntos que me parece que sería interesante que charlemos ahora. No me voy a centrar mucho en mi práctica en Cedronar porque al ser un tema de salud mental tiene una normativa que está muy, muy encerrada en Argentina. Nosotros trabajamos mucho con una articulación con otros lugares institucionales que solamente nos serviría para entender a los que estamos acá en Argentina y no sé si podemos ayudarnos, por ejemplo, para nuestros colegas de Brasil. Voy a dividir esta conversación en tres partes. Primero voy a hablar del consumo problemático como emergente social. Después voy a hablar del consumo problemático y la adolescencia. Teresa, te he visto. y las adolescencias, Despacito. despacio. Y después el lugar de la escuela como factor protector. Cuando hablamos del consumo como efecto social, primero tenemos que pensar una situación muy, muy, muy llamativa sobre el consumo problemático, que es la cantidad de preconceptos que hay sobre el tema, sobre esta temática. Desde los puntos de vista del abordaje hasta de las causas del consumo. Es muy común, por lo menos acá en Argentina, que cuando hablamos de consumo problemático solo nos centremos en la sustancia. Como que si el único causante de que una persona consuma es que inicia a consumir tal sustancia en tal momento de su vida. Lo cual que nos rompe cualquier tipo de estrategia preventiva, porque nos pone una lógica que el único problema que tendríamos en la sociedad es que existe la droga. Si pensamos desde un punto de vista más complejo, nos damos cuenta que la droga existe desde que el hombre es hombre. La podemos denominar de diferentes maneras, pero siempre estuvo la droga dando vueltas. El tema es cuando el consumo se vuelve problemático y cuando eso nos empieza a afectar en la vida cotidiana. Por otro lado, el tema de los abordajes. Siempre que hablamos de adicciones en los medios o en algún lugar donde se pide hablar del tratamiento, siempre se piensa de la exclusión de la persona que consume, rompiendo su lazo con sus grupos y alejándolo lo más posible del objeto droga. Lo cual también nos lleva a otras problemáticas porque generalmente lo que se genera con esto es que la persona se mantenga desintoxicada un tiempo y que cuando vuelva al lugar donde le produce consumir, donde consumía, vuelva a recaer. Y eso también nos produce dificultades en los abordajes y en las técnicas de cuidado que tengamos sobre esa persona. Esto conlleva también que pensemos que la gran estrategia preventiva sobre el consumo problemático es dar información de lo mal que hace la droga. Acá en Argentina ocurrió hace muy poco tiempo un emergente alrededor de febrero donde se vendía cocaína adulterada. Y esto produjo que hubo cientos de personas internadas y hubo 28 fallecidos. Esto me parece que es un detalle paradigmático esta situación, porque nos permite pensar que si el tema es la información o es otro, ¿no? El causante del consumo. Esto se explotó en los medios. Y ha llegado a pasar que, por ejemplo, sabiendo que esa droga era adulterada, personas que hayan estado internadas por el efecto de tóxico que produjo esa cocaína, volviera a consumir. Esto nos plantea que no solamente información, sino establecer estrategias de cuidado y vínculos afectivos que puedan sostener a este tipo de personas. Sobre la causa del consumo se habla más de la droga,
y no de los efectos o causas sociales o familiares que producen el consumo. Siempre se establece que la droga es un tema marginal, exclusivo, excluyente, que es desde un grupo solamente. Y no se habla de, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, de lugares donde la familia no establece vínculos afectivos sanos. Más allá que hay, obviamente, que la multicausalidad puede llevar familias estables y que por no haya un familiar que consuma, pero en la mayoría de los casos se establece o se ve, por lo menos en la práctica, que generalmente los que consumen, hay antecedentes de consumo en la familia, hay antecedentes o crisis económicas que los afectan o crisis sociales que los afectan. En términos de la adolescencia, el adolescente ya es una población vulnerable de por sí. Hemos hablado en todo este webinar de todas las situaciones que producen efectos o causan o situaciones de gravedad y vulnerabilidad que tiene el adolescente. Desde los intentos de suicidio, la violencia, desde situaciones donde el joven tiene accidentes. La principal causa de muerte, una de las principales causas de muerte son los accidentes en los adolescentes. Los adolescentes tienden a tener muchos accidentes. Y el consumo es uno de estos efectos emergentes de esa vulnerabilidad. Porque el adolescente en sí está en una situación donde hay mucho movimiento interno, subjetivo. El adolescente cambia su lugar en la sociedad, en su lugar en la familia, para ir a otro lugar, que es el lugar de ser adulto. También aparecen mucha desorganización por los cambios físicos que genera el proceso adolescente, la pubertad. O sea, mejor dicho, la pubertad que desemboca en el proceso adolescente. Lo que hemos visto en las experiencias que yo he tenido en Cedronar, nosotros en Cedronar teníamos un equipo que funcionó de 2014 a 2020, que era específico de infanto juvenil, el cual en ese momento nosotros hacíamos también, además de hacer articulación con los distintos efectores que tienen que tratar a los adolescentes con problemática de consumo, también investigábamos. Y veíamos cómo había diferentes factores de riesgo, elementos de riesgo y factores protectores, que por ejemplo mostraban un mejor diagnóstico, un mejor pronóstico del adolescente en relación al consumo. O sea, cuanto más factores protectores, el consumo era más leve. Dentro de estos factores protectores estaba la escuela. La escuela como un sector de cuidado, un lugar de cuidados, que permite que el chico no se desligue de lugares saludables. ¿Está bien? Por ejemplo, el deporte, vínculos sanos, identificaciones sanas. Andy, redes. queda un minuto. Sí. Bueno, entonces voy a cerrar así. La escuela como una red de protección vincular que genera también posibilidades de que el joven no caiga en el consumo. Bueno, la verdad que es muy, muy general lo que dije, pero tal vez si después podemos conversar, podemos hablar mejor. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a cerrar con los colegas de un país muy querido también, Perú. Están presentes hoy Jimena Maurial, psicóloga clínica, terapeuta de artes expresivas, miembro fundador de TAE en Perú y analista en formación en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Y Marilú Huasas Quiche, psicóloga, coordinadora del proyecto Redescubrir, consultora de instituciones educativas y que realiza tarea de acompañamiento emocional a los docentes. Jimena, te doy la palabra. Bueno, sí. Recuerden hablar despacito. Sí. Hemos hecho un trabajo con Marilú, hemos trabajado en red, así que Marilú va a empezar y yo voy a continuar. Lo único que no sé si podrías habilitar como anfitriona a Marilú para que pueda en un momento compartir unas imágenes. Creo que todos pueden compartir, ya está habilitada. Ya, genial, genial. Entonces empieza Marilú y yo la sigo. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en principio quería agradecer a Isabel, a Noemí, a Diana por esta invitación. ¿Estoy pudiendo compartir pantalla? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto, ya, genial. Bueno, yo soy Marilú, soy de Perú, y efectivamente, como Jimena lo está comentando, tuvimos algunas reuniones previas para, digamos, como pensar más o menos qué íbamos a traer cada una, y nos dimos cuenta en el camino que al final... Despacito, por favor. Más despacito, de acuerdo. Y nos dimos cuenta en el camino que al final las dos estábamos coincidiendo mucho en algunos puntos, y decidimos dejar juntas ese trabajo. Y bueno, este trabajo le hemos puesto el título... Marilú, hay eco. Sí, creo que se estaba colando un audio de algún lado. Hay que silenciar, ahí está, ya está. Ya está, gracias. Y bueno, les decía que hemos puesto este trabajo, el título Construyendo Presencias, Tejiendo Redes, que es un poco el título que vemos, el cuidado del maestro en este proceso. Yo quería compartirles que yo efectivamente me dedico al acompañamiento emocional docente. Este trabajo lo hago inspirada al que yo llamo mi maestro, Marcos Geiler, psicoanalista peruano, que trabajaba mucho el tema de educación y apuntalaba mucho el tema de los vínculos y la presencia de la maestra, ¿no? Y de los maestros. Además, también quiero compartirles que yo misma soy maestra, entonces igual de pronto también he sentido lo que es estar frente al aula. Y Marcos decía que no existe maestra sin alumno y no existe este sin su maestra. Son la unidad más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo comparto lo mismo. Nosotros pensábamos en redescubrir que los docentes son seres humanos, que también sienten, que se agotan, que se desgastan. Por ello necesitan ser acogidos y sostenidos, para que puedan hacer lo mismo con sus alumnos. Durante la pandemia acompañamos desde la virtualidad, pero este año hemos retomado, Perú ha sido uno de los últimos países a retomar las clases escolares, y bueno, ahora desde la presencialidad también estamos acompañando a docentes, para escuchar la voz de ellos sobre todo, porque es lo que queremos recoger. ¿Y cuánto salió? Tuvimos nosotros talleres y acompañamiento antes de entrar a aula, tuvimos algunas sesiones para hablar del malestar que estaban sintiendo los profesores, del dolor, de la desesperanza, pero también para escuchar sus ilusiones y también su esperanza. Yo quiero compartirles, mi trabajo también consiste en poder entrar a aulas y acompañar a algunos maestros para ver las dinámicas que se van generando en el salón, y desde ahí me permite como pensar con ellos cómo podemos hacer para seguir acompañando. Entonces les quiero compartir una pequeña billetita que se las voy a leer. Anda más lento, Marilú. ¿Más lento? De pronto te pones rápido. Perdónenme. Ustedes me dicen nomás, con toda tranquilidad cuando me interrumpen. El título que le he puesto a esta viñeta es Desde el fondo del salón, donde confluyen las voces, las historias y los sentires. ¿Está en el Power? No está en el Power. ¿Lo prefieres que lo ponga? Así nos vemos todos. Yeah. Si no ¿el Power qué tiene? ¿Más diapositivas? Sí, creo que viene cuando entra Jimena, pero yo puedo leer un poquito lo que tengo aquí. Desde el fondo del salón, donde confluyen las voces, las historias y los sentires. La directora me pide que ingrese al salón de 6º grado. Está teniendo problemas de conducta severos. A los chicos les han dicho que les han puesto una cámara porque creen que así se pueden calmar un poco. Los chicos me conocen, me saludan, y yo entro y me dirijo hacia el lugar privilegiado del fondo del salón. Clase de comunicación. La profesora Mariana está al frente. Se siente inquietud en el ambiente. Hay movimiento. No termino de entender qué es. Escucho risas. Un chico le mete una zancadilla a otro. La maestra pide silencio. Me llama la atención un grupo de 3 chicas que no dejan de conversar entre sí, como ajenas a lo que sucede en clase. Sin embargo, para mi sorpresa,
Una de ellas levanta la mano y dice que desea salir al frente a contar su historia. Su relato es duro de escuchar. Las personas del cuento van desapareciendo y mueren violentamente. Sale otra compañera y su historia toma el mismo tono. Quedan pocos personajes en pie. Realmente los relatos son estremecedores. Qué presente está la muerte. Se reciben las historias con exclamaciones y en algunos casos con risas. La maestra está muy desconcertada. De pronto siento que alguien me mira. Volteo a ver quién es y ella voltea la cabeza, o sea, excluye la mirada. Vuelvo a sentir la mirada, pero esta vez no volteo a mirarla. Quiero darle espacio. Poco a poco nuestras miradas se van encontrando. Sonrío y me sonríe. A pesar de las dos tener mascarilla, puedo ver su sonrisa y esos ojos tristes. ¿Qué estará pasando?, me pregunto. La maestra sigue intentando que los chicos guarden silencio, que le escuchen. Yo pensaba en lo difícil de estar frente al aula, cuando los chicos están así, mostrando lo que están mostrando. ¿Cómo están procesando lo vivido? ¿Qué sienten? Pienso en la chica con la mirada triste. Pienso en la maestra, en su desconcierto y angustia. En ese momento tocan el timbre. Se siente alivio. Lo veo en la cara de la maestra sobre todo. Todos nos sentimos un poco así. Me despido y busco a la maestra y salgo con ella del salón. Le pregunto si podemos conversar. ¿Cómo te has sentido, Mariana? Me dice que no sé qué pasó. Les pedí que crearan un cuento de fantasmas. Yo pensaba, sentada ahí, escuchándola, en cuántos fantasmas habían despertado. Me dice, sabíamos que los chicos iban a venir cargados, pero esto es más que eso. La maestra, después de esto yo tengo un espacio con ellos para conversar, y me transmite el desconcierto, ¿no? El miedo de que se exacerben más los chicos, de no poder contener el desborde. No tengo recursos para poder como lidiar con esto que traen. Mi experiencia no me alcanza. Le ayudo un poquito a reconectar con lo que ella trae, escuchando esta voz, ¿no? que ella me cuenta, y pensamos juntas, ¿no? En cómo reconectar con estos recursos que sí tiene. O sea, que no se fije en lo que falta, en lo que sí hay. Y pensamos y decidimos juntas darle un espacio al otro día a este grupo de chicos para poder hablar de esto que se quedó un poco en el aire, ¿no? La maestra se va aliviada, se ha sentido escuchada. En realidad me pregunto, ¿cómo nos sentimos todos? La pandemia nos desestructuró, nos acercó a la vulnerabilidad así de golpe. Vivimos la incertidumbre, el desconcierto, el miedo, el dolor, la desesperanza. Afortunadamente también nos acompañó la solidaridad y la esperanza. En nuestro país, los niños y las niñas y los y las adolescentes han sido los últimos a retomar a clases. Nuestro país también es uno de los que tiene más altas cifras en mortalidad. Hay 100.000 chicos que han regresado a aulas habiendo perdido a sus cuidadores principales. ¿Cómo se procesa eso? No se pudo procesar quizá en ese momento porque los rituales que conocíamos desaparecieron. No hubieron estos cierres simbólicos. El duelo no se ha podido expresar, y quizá lo emocional quedó vetado un poco. Esto definitivamente ha tenido un impacto, como lo han mencionado las compañeras que me han precedido, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, depresión. Algunos hemos como tenido momentos muy complejos, ¿no?
El retorno también, ahora hemos retornado nosotros, Perú retornó en el 2022, pero este retorno también nos desestructuró. Todos llegamos un poco, algunos más armados que otros, unos en proceso aún, muchos de nosotros probablemente, y otros llegaron un poquito rotos. Una maestra dice, los chicos han estado solos y están molestos. Mira lo que pasa con ellos en el salón, ¿no? No se llevan bien. ¿Y cómo hacemos? Marilú, te queda un minuto. Ok. Bueno, voy a aprovechar este minuto para poder solamente decir que a propósito del tema, lo importante del rol de la docente, de esta presencia que es importantísima y vital para acompañar a los chicos. Pero esta maestra necesita también un continente que pueda como acompañarla, poder sostener. A veces la tarea del maestro es muy en solitario, ¿no? Está muy sola. Y justamente esta pandemia lo que nos trae es el desafío de juntarnos, de construir como sostén que pueda como tejer estas redes de soporte. No vamos a salir solos, vamos a salir en comunidad. Y le doy el pase a Jimena con las 3 preguntas que también ella va a plantear. Voy a compartir ahora sí. Gracias, Marilú. Y muchas gracias, Diana, por la invitación. Isabel, perdón, por la invitación. Isabel y Diana. Bueno, siguiendo a Marilú, lo que hemos conversado y lo que de alguna manera planteamos y se plantea también desde la integración del psicoanálisis y el arte es trabajar con las imágenes y trabajar con arte con los alumnos como para que tengan un espacio de expresión y de contención. Pero justamente ahora lo que traemos, lo que he preparado es un grupo de diapositivas que tienen muchas imágenes, porque considero, usando la imagen como contención. Y traemos 3 ideas centrales, ¿no? Cómo alojar, habitar las emociones que surgen en el aula. La presencia del maestro y la importancia del cuidado del cuidador es otro tema importantísimo, y creando redes de soporte sólidas y contenedoras. Estas 3 ideas centrales las hemos conversado mucho con Marilú, y esta imagen de al lado es una imagen de costura creativa, que también practico además de la pintura, pero donde está esa sensación de red. La imagen es como trayendo la realidad que Marilú ha comentado, viviendo tanto, teniendo el maestro que contener tantos duelos, cómo podemos hacer uso de las imágenes como contención, y son estas 3 ideas centrales las que van a guiar la siguiente diapositiva, ¿no? Ahora, vernos todos como todos somos parte de un tejido comunitario, un tejido dinámico y de permanente transformación, un tejido donde la escuela tiene un rol fundamental, tanto por todo lo que implica el aprendizaje como por el espacio natural de contención que se genera para los alumnos. Y ahí la imagen está clara. La presencia del maestro sostiene, acompaña, cuida, ayuda a anticipar, contiene los afectos, regula, siempre en permanente transformación. Los maestros como contenedores de las emociones de los niños y adolescentes. Estas imágenes, además, las he trabajado, las he expuesto frente a en un congreso de trabajo con maestros, porque también el trabajar directamente con las imágenes genera espacios de discusión y de reflexión, donde la sola imagen ya dice mucho. Entonces, esta imagen, como el maestro como contenedor, permite también que el maestro se reconozca a sí mismo, ¿no? Como ese espacio espacio contenedor de todas las emociones de los niños, ¿no? El maestro es un contenedor de las experiencias emocionales, de la exploración, de la alegría, ¿no? Pero creo que acá me detengo en esta pregunta al maestro, y en realidad todos los que trabajamos directamente con personas y grupos humanos, ¿no? ¿Qué me ayuda a estar afinado como si yo fuese un instrumento musical?
¿no? Si soy un contenedor, ¿qué me ayuda a estar afinado? Imaginándome yo un instrumento musical. La siguiente, vamos a pasar directo a la historia gráfica, ¿no? Ya. Esta es una historia gráfica que funciona como inspiración para reflexionar, para hablar de los vínculos dentro del aula. Entonces, es así. Les voy a contar un pequeño cuento. Todo empieza aquí, en el vientre materno. Es nuestra coreografía inicial, empieza desde incluso antes de nacer, en estos movimientos naturales y espontáneos que todos hemos atravesado en el vientre materno. Todos, partes de una gran red, nacemos imaginariamente como con un pequeño ovillo de lana que nos permite y nos ubica, trayendo esta analogía, esta metáfora de todos somos tejedores, como si todos tuviésemos en la mano al nacer un ovillito de lana que se va desplegando en la medida que vamos avanzando y nos vamos relacionando con los demás en el mundo. ¿Qué sucede en el aula, en el espacio de encuentro? Imaginemos que cada uno de nosotros lleva el color del hilo con que llegamos al mundo. ¿Qué color llevan a su aula cada maestro? ¿Y qué color tiene cada alumno cuando llega a clase? Todo vínculo es único. Si yo tengo mi ovillo azul y soy azul, y me encuentro con un niño que lleva el ovillo amarillo, juntos vamos a generar el color verde. Cada uno lleva luego del encuentro una parte de ese color verde, luego del encuentro, queda impregnado en la experiencia. Los vínculos permiten la creación de diferentes tejidos. El maestro al centro está relacionándose entonces con muchos colores y muchos hilos, cada uno con su historia y su realidad. Tejidos permanentemente cambiantes que van generando una red dentro del aula. El maestro llega a su casa lleno de nuevos tejidos o de nuevas impresiones de todo el encuentro que ha vivido con cada uno de sus alumnos. Es importante preguntarse cómo llega hoy cada alumno a la clase, desde dónde va a aportar hoy. Hoy descubrió algo nuevo, qué le gustó más, qué no le gustó tanto. Y cómo llego hoy yo al aula, a esta nueva presencialidad. ¿Cuáles son los efectos que el COVID-19 han generado en mí? ¿Cómo está mi color hoy? Brillante, opaco, sereno, inquieto. ¿Cómo me cuido y acompaño hoy? Como hablábamos con Marilú, es esencial ubicarnos dentro de la construcción de esta red. Elena, queda poquito tiempo. Sí, la última diapositiva es esta. Trabajar en red es trabajar acompañados. Está el maestro dentro de la escuela que recibe niños que vienen de una familia y que tienen que estar relacionados a centros de salud mental que puedan acoger situaciones extremas como son los que han comentado aquí, ¿no? Tanto las automutilaciones, las ideaciones suicidas, los trastornos de alimentación profundos, sufrimientos extremos de niños y adolescentes que se expresan en síntomas muy agudos y que los ponen en riesgo, ¿no? Entonces, qué importante en esa red pensar en los espacios preventivos de cuidado personal. Este espacio de hoy es un espacio preventivo, porque estamos tejiendo red gracias a este espacio. Y también los maestros y los psicólogos de la escuela, cuánto se ligan, cuán conectados están a la familia, cuánto tienen a su disposición centros de salud mental que acojan el sufrimiento y los síntomas de los alumnos, y cuánto seguimos construyendo espacios preventivos de cuidado personal, no solo para los niños y adolescentes, sino también para los maestros. Eso es. Terminar con esto. Y después de compartir la pantalla. Si mi mirada despierta la tuya, si mi sonrisa cobija tu sonrisa,
si nos tomamos de las manos para transformarnos juntos, entonces todo va a tomar sentido. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, los invitamos unos minutos, aunque sea, a comunicarse. Yo he tomado nota de algunas palabras que he registrado como muy significativas de los distintos discursos. Cuidado, escucha, continente, alojar, padecimiento subjetivo, muerte, presencia estable, y lo que estamos haciendo, tejiendo redes, porque espero que quedamos enredados, como se dice en español, no sé cómo se dirá en portugués, enredados. Así que quien quiera participar en este momento, conversar entre nosotros, abierto queda unos minutos el taller para esto. Noemí, ¿vos querés agregar algo? Yo tomé tu lugar por tu voz, para cuidarte a vos. Noemí estuvo con COVID y ha quedado con mucha tos. Gracias, Isabel. Son aportes muy interesantes en esto de irnos pensando para trabajar, en especial los fantasmas que han ido apareciendo y que giran en torno a nosotros, y que es estas maneras que estamos buscando de generar espacios de escucha, de encuentro y de aportes comunes, lo que esperamos nos nutran para ir abordándolos y pudiendo dar algunas respuestas. Teresa ha pedido la palabra. Teresa, habla. Gostaria de dizer o quanto eu fiquei impressionada com o trabalho que a Ximena e a Marilu expuseram. Que beleza! Mas eu gostaria de pontuar, né, o quanto essa criação de uma rede precisa estar entre nós e conectado com uma compreensão do que leva o sofrimento. Quer dizer, no Brasil, as escolas, os adolescentes sofrem profundamente. Os educadores sofrem profundamente. Mas eles não estão sozinhos. Eles são consequência de um país que sofre profundamente. Nós temos 38% de lares, de famílias, passando fome. Isso impacta diretamente a educação e a sala de aula. Então, eu gostaria, né, que a gente pudesse fazer uma rede para que a gente possa chegar a pressionar políticas públicas que possam criar condições de melhoria da educação, da saúde, né? Porque a educação por si só não consegue fazer isso. A escola é impotente se estiver sozinha. Uma colega falou, acho que Cláudia, de um projeto de educação integral, integrada. No Brasil, na década de 80 do século passado, criou-se os CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública. Isso foi desmontado. Então, existe uma necessidade de trabalharmos pontualmente na escola, mas sem perder a dimensão de que isso é consequência de estados perversos, como, por exemplo, vivemos no Brasil, e acho que, infelizmente, não é
só do Brasil, a América Latina sangra. E as crianças e os adolescentes sangram. E os educadores e nós. Então, eu acho como fazer pressão para chegarmos ao poder público, para criar mudanças. Muito obrigada e desculpe eu ter falado meio inflamado, mas eu sou inflamada. Es muy conmovedor lo que decís. Así se puede hablar, no se puede hablar de otra manera. Yo lo que quisiera agregar es que hoy educación no puede trabajar sola. Salud y educación tienen que unirse. Nuestra presencia en las aulas es una manera de crear lazos. Lamentablemente no tenemos un psicoanalista y un psicólogo por cada maestro, que sería lo ideal para acompañarlos en estos momentos. Pero sí tenemos ideas y proyectos para poner en marcha. Es cierto que es muy lindo lo que presentaron Marilú y Jimena, también es muy lindo todo lo que ha presentado Porto Alegre acerca de trabajar con rondas de conversaciones, o Wagner lo que ha contado sobre el trabajo con los estudiantes. Yo creo que son todas experiencias muy valiosas, y lo que Santiago ha dicho para desnaturalizar la idea de que la droga en sí es lo más importante. Hoy se ha puesto en evidencia que son los vínculos humanos, la intersubjetividad y la necesidad de una presencia estable de aquel que piense a los niños, a los adolescentes, de aquel que piense a las familias. Se necesita un pensador que no deserte de pensar. Y desde ya coincido con Teresa que tenemos que estar en las políticas públicas acompañando, colaborando e interactuando. Diana. Sí, muy cortito. Me parece que justamente coincidiendo con todo esto último y con la emoción que despierta escuchar todas estas ponencias, la conciencia de que tenemos que pensar nosotros también para no desanimarnos, como decía alguien de los expositores, en lo que sí se puede y lo que sí estamos haciendo juntos, y en sostenernos para llegar, como decía Teresa, a mover, digamos, la aguja de una manera sustancial en algún momento. Pero quiero rescatar que somos muchos los que estamos trabajando para tratar de lograr esto. Me parece importante que nos demos soporte mutuamente en esta tarea tan difícil y a veces muy angustiosa. Era esto. Como decía Tamara al principio, cómo la generación de esos espacios no es ajena a prácticas comunes en el aula, sino que es lo que cambia es la mirada, ¿no? Cómo uno valoriza esos espacios de otra manera y piensa, por lo menos eso es lo que estamos tratando de construir entre todos, un pensar acerca de que los estados afectivos necesitan un abordaje en el aula. No es una situación que se da porque sí, sino porque se transforman en contenido de la educación, ¿no? En tanto logremos transformar esto en contenido educativo, es el espacio, creemos nosotros, que vamos a ir encontrando para que realmente podamos ir interviniendo en las aulas desde las comunidades y las instituciones que nos acompañan. Tal vez también promover algunos cambios que siempre llegan tarde a todas las instituciones formadoras, ¿no? Sea de psicólogos, sea de maestros, pero promover algunos cambios porque obviamente el maestro no está preparado para tratar el tema de la muerte y de los duelos. Hay que colaborar, hay que acompañar, hay que
entrenar. Nuestro trabajo en Educreando, vamos a las aulas. Bueno, se suspendió durante el periodo del COVID, pero nuestra presencia y el trabajar como uno más, claro que casi todos hemos sido maestros primero, antes que psicólogos, y después de la psicología fuimos al psicoanálisis. Aprendían desde nuestra manera de trabajar. O sea, no era tanto dar clases teóricas como mostrar una manera de actuar como modelo de identificación, que luego se hace un híbrido con lo que el maestro le interesa de aportar como contenido curricular. Entonces la emocionalidad se ha convertido en motor del aprendizaje, ahí donde pudimos estar, no es despreciada, es incluida en la hora de clase con toda la creatividad que podemos poner. Es un contenido que atraviesa todas las horas de clase, tanto al docente como al alumno, por fuera de la época de COVID y post-COVID. Hoy día quizá es el tema en la adolescencia, los adolescentes, lo que vemos acá en Argentina, que nos convoca mucho, son los vínculos violentos entre ellos y los profesores. Para las escuelas que pueden consultar y no sienten vergüenza por ello, sino que sienten que hay un problema para resolver y nosotros podemos colaborar. Y el tema de la muerte, son como adolescencias sin adolescentes, porque nosotros hemos hecho una clasificación, no vamos a abundar en eso, respecto a los adolescentes que nos encontramos. No están todos iguales. Hay diferencias individuales y grupales también. A mí me alegra mucho que esté acá Brasil, Perú, Argentina, y que estén ustedes desde la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, gracias a Noemí que las ha invitado, y espero que se hayan sentido a gusto con nosotras, y también como la posibilidad de que estemos más cerca para brindar algo a la provincia, aunque sea. Sí, claro que nos sentimos cómodas. Solamente un pensamiento que iba ahí surgiendo es esto, ¿no? De pensar también, a mí me parece muy importante pensar al adolescente no como un sujeto a futuro, sino como este sujeto presente, este que habita hoy la escuela, y que ese sujeto presente no es un proyecto de construcción a futuro, sino que necesita intervenciones y políticas públicas propias, ¿no? para ese momento de su curso de vida. Porque me parece que siempre ponemos como un foco, ¿no? allá al futuro, y nos olvidamos que este sujeto transita hoy la escuela, transita hoy esa comunidad, transita hoy ese grupo, y necesita en ese momento de esas intervenciones socioeducativas bien precisas, bien situadas. A mí me gusta decir, no es lo mismo una joven migrante, un adolescente migrante, pobre, que vive con VIH o que es madre, a una adolescente de clase media que tiene la escolaridad, que tiene un entorno que sostiene, que tiene los medios para construir su trayectoria educativa. Digo, pensar en términos interseccionales, ¿no? Cómo la dimensión social atraviesa esa experiencia de vida, nos da nos contextualiza y nos moviliza a que esas intervenciones socioeducativas sean situadas, ¿no? Y entonces la escucha, esto que decimos nosotros, esa escucha fina, esa escucha tiene que ser precisa, ¿no? Tiene que ser una escucha que no tiene que estar cargada de lo esperado o de los prejuicios que tenemos acerca de cómo debería ser esa joven o ese joven que habita o que está alojado en esa escuela o en ese centro comunitario o en ese espacio particular. Me parece que eso es como
como como acuerdos previos o como principios, más que acuerdos previos, como principios que deberían poder regir nuestra práctica, ¿no? Claudia, se me acaba de ocurrir algo, no sé si es muy impertinente, pero tanto nosotros en Argentina como esta red que estamos haciendo latinoamericana, podríamos transmitirles a los profesores y maestros cosas que hemos pensado sobre los adolescentes y por qué están así como están en este momento, y estrategias que se derivan de eso para mejorar el confort en la escuela. Yo pienso por el tema de la muerte durante la época del COVID, lo que ellos no han podido elaborar al estar encerrados. Pienso también en que, digamos, el más peligroso no es el que exterioriza la violencia, sino el que quedó fuera de la escuela, el que no podemos traer, que no podemos reincorporar. Me parece que ahí hay unos temas interesantes, podríamos dar alguna conferencia breve. Vos sabés que yo he visto que ya la gente está cansada del webinar. Yo valoro por eso mucho que hoy estemos aquí. Y Dionela, lamento mucho que se retiró Flavia, le iba a pedir que dijera algo, pero si vos quieres agregar algo en nombre de Porto Alegre. O que eu tenho para agregar, assim, né, eu acho que está tudo, como a Tereza disse, acho que todos são, assim, a gente está enfrentando situações muito parecidas, né, então a gente se vê em cada fala. Eu não participei, nem eu nem a Flávia, nós participamos dessas rodas de conversa com professores e alunos, a gente participou dos professores, né, e foi bem... A Flávia ficou num grupo, eu fiquei no outro, eu fiquei no grupo que estava a diretora, foram muito diferentes, assim, como a gente disse, foi bem dissociado. De qualquer forma, o primeiro professor a pedir a palavra, assim, para reafirmar o que vocês estão dizendo, né, era um professor que tinha saído de uma licença saúde, de uma hospitalização por um problema bem sério, assim, de saúde, e ele pediu a palavra e começou a roda de conversa dizendo assim: eu saí de um hospital, mas eu acho que o hospital estava um meio muito mais saudável do que aqui na escola. Eu vejo muito mais doença aqui na escola do que no hospital em que eu estava internado. Só para, assim, falar dessa questão, né, que tu está trazendo, né, Isabel, da importância da saúde estar... né, assim, conversando com a educação, né, o professor achar que um hospital era um meio mais saudável do que uma escola, era isso. Gracias, Dionela, gracias. Bueno, ya se ha pasado el tiempo, me parece lo suficiente, nosotros no tenemos más que decirles que estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado, hayan traído con tanta pasión sus ideas y que obviamente trabajaremos para formar esta red latinoamericana. Por acá lo he visto, alguien lo ha expresado, Roxana, no conozco a Roxana, no la visualizamos, dice Fuerza Latinoamérica, pero la vi también en otros lados. No, y me parece que es un sentir de todos, ¿no? Cómo hace falta que nos demos soporte en América Latina, que sufre mucho, como estaban diciendo. Roxana es una directora de una institución educativa peruana. Ah. Sí, ha venido como también a escuchar un poco todo esto. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, nos seguiremos viendo. Seguiremos en contacto, veremos si armamos la red de alguna manera. Y Diana, yo no sé cómo se hace con la grabación, la dejo en manos tuyas. No, vos cuando ahora termine la reunión, te va a decir que la va a convertir. Pero bueno, nos despedimos y... Un beso fuerte a todos. Me encanta que estén los futuros analistas. Siempre trabajé con estudiantes, así que a mí me encanta.
No puedo Seria bom Gracias. que vocês, em formação, pudessem fazer um intercâmbio maior. né? Verdade. tal cual. Sí. Sería muy Bom, bueno. Sí. Bueno, muito le obrigada. haremos todo. Gracias, qué bonito. Tchau, obrigada. Chao. Hasta Qué luego. lindo. Chao. Chao, buenos Gracias. días. Buenos Buen días. día. Isabel, podés Gracias, detener la Isabel. grabación A con el ver, botoncito cuadrado. el botoncito cuadrado. Ok.